En 2007, el mundo experimentó una serie de eventos que dejaron huella tanto en el ámbito de la tecnología, la política, el entretenimiento, el deporte y otros aspectos significativos de la vida cotidiana. Aunque muchos de estos sucesos fueron trascendentales en su momento, lo cierto es que 2007 se erige como un año clave que marcó el camino hacia la modernidad en muchas áreas. A continuación, exploraremos de manera más extensa los eventos más importantes de ese año, analizando cada uno en profundidad y cómo contribuyó al cambio cultural y social. ¡Vamos allá! Número 1. El lanzamiento del iPhone de Apple, 29 de junio. Este dispositivo, ideado por Steve Jobs, marcó un antes y un después en el mundo de la tecnología móvil. El iPhone unió en un solo dispositivo varios gadgets que hasta ese momento se encontraban por separado: teléfono móvil, cámara, reproductor de música y navegador web. A pesar de que las expectativas eran altas, el precio de $499 por el modelo de 4 GB y $599 por el de 8 no desalentó a los miles de consumidores que hicieron largas filas en las tiendas de Apple para conseguirlo. El iPhone no solo cambió el concepto de telefonía móvil, sino que también cimentó la base para una nueva era de smartphones inteligentes. Los dispositivos móviles desde ese momento pasaron a ser mucho más que simples herramientas de comunicación. Se convirtieron en centros de entretenimiento, productividad y redes sociales. En términos de usabilidad, el iPhone fue pionero al eliminar los botones físicos en favor de una pantalla táctil completa, algo impensable hasta entonces. Sin duda, este gadget de Apple revolucionó la industria, siendo la base para los teléfonos inteligentes modernos. Número 2. La muerte de Anna Nicole Smith, 8 de febrero. Esta modelo y actriz, conocida por su participación en el mundo del entretenimiento y por su controvertido matrimonio con el multimillonario J. Howard Marshall, murió a la edad de 39 años en circunstancias trágicas. Fue hallada en su hotel en Hollywood, Florida, víctima de una sobredosis de medicamentos. Lo que hizo más impactante su muerte fue el hecho de que tenía 11 tipos diferentes de medicamentos en su sistema, aunque ninguno de ellos era ilegal. Smith fue un personaje sumamente mediático que vivió su vida bajo la constante presión de los medios, quienes la trataban tanto con morbo como con fascinación. Su fallecimiento, en medio de una vida marcada por escándalos, dejó una gran cantidad de preguntas sin respuesta y de alguna manera representó el fin de una era dorada de celebridades cuya vida personal era tan interesante como su vida pública. A pesar de los problemas que Anna Nicole enfrentó, su muerte dejó un vacío en la cultura pop que aún resuena, incluso años después. Número 3. El triunfo de An Inconvenient Truth en los Oscars. En 2007, uno de los documentales más relevantes de los últimos tiempos ganó el Oscar al mejor documental. Este film, que documenta la lucha del Gore para concienciar al mundo sobre los peligros del cambio climático, no solo impactó a nivel de la industria cinematográfica, sino que también contribuyó enormemente a la discusión pública sobre el calentamiento global. Gore, quien ya había sido vicepresidente de los Estados Unidos, se convirtió en un líder en la lucha contra el cambio climático después de la publicación del documental. An Inconvenient Truth no solo mostró los efectos destructivos del cambio climático, sino que también inspiró a miles de personas a unirse a esta causa ecológica. El éxito del documental contribuyó a posicionar el cambio climático como un tema primordial en la agenda política y social de los años venideros. La película ayudó a dar visibilidad a un tema que se consideraba marginal y que hoy, 20 años después, sigue siendo uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad. Número 4. El impacto del iPhone en la sociedad. Sí, volvemos al iPhone, que no solo cambió la tecnología, sino que transformó la forma en que nos relacionamos con la tecnología en nuestras vidas cotidianas. La interfaz táctil, la posibilidad de descargar aplicaciones y la integración con Internet hicieron que los smartphones se convirtieran en una extensión de nuestras vidas. El teléfono móvil pasó de ser una herramienta para hacer llamadas a convertirse en un dispositivo multifuncional, ideal para la productividad, el entretenimiento y la interacción social. Lo que comenzó como un teléfono inteligente de alta gama se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. En lugar de solo ser un dispositivo para los ricos o los techis, el iPhone democratizó el acceso a la tecnología de punta. Los servicios de mensajería instantánea, las redes sociales y el acceso constante a Internet hicieron que el iPhone se convirtiera en el centro de interacción social, cambiando nuestras rutinas diarias. Número 5. La creación de Tumblr, 19 de febrero. En 2007, Tumblr
fue lanzado al público, una plataforma que cambiaría la forma en que las personas compartían contenido y se conectaban en línea. Fundada por David Karp y Marco Arment, Tumblr permitió a los usuarios publicar contenido multimedia y texto en un formato sencillo y accesible. Lo que hacía único a Tumblr, sin embargo, era su capacidad para mezclar blogs personales con redes sociales, creando un espacio de expresión personal libre y sin restricciones. Su impacto fue inmediato, convirtiéndose en el lugar de encuentro de artistas, escritores y comunidades con intereses particulares. A lo largo de los años, se convirtió en un refugio para subculturas digitales, fomentando movimientos como el arte de los fandoms y la cultura de los memes. Además, permitió que muchas voces jóvenes y no convencionales se hicieran escuchar, contribuyendo al cambio en la forma en que interactuamos con los contenidos en Internet. Número 6. El triunfo de Rihanna con Umbrella. Rihanna alcanzó la cima de la música pop en 2007 con su exitoso sencillo Umbrella. La canción, en la que colaboró Jay-Z, se convirtió en un himno global, alcanzando el número 1 en las listas de Billboard y manteniéndose allí durante semanas. Umbrella no solo catapultó la carrera de Rihanna al estrellato internacional, sino que también definió su estilo musical, que se caracterizaría por la fusión de géneros como el pop, Airbnb y dancehall. El impacto de Umbrella fue tanto musical como cultural. El sencillo marcó una nueva era de pop moderno, influyendo en la música de los años venideros y contribuyendo a la evolución de la figura de Rihanna como una de las artistas más importantes de la música pop global. La canción también se convirtió en un fenómeno de memes y covers, pero la imagen del vídeo, donde Rihanna aparece bajo una sombrilla plateada, se convirtió en un icono visual de la cultura pop de la década. Número 7. El impacto de la crisis financiera global, 15 de septiembre. 2007 marcó el inicio de la crisis financiera global, que tuvo sus peores consecuencias en 2008. La quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, que dejó una profunda recesión económica a nivel mundial, fue la culminación de una serie de malas decisiones financieras y especulativas durante 2007. El derrumbe de Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes de Estados Unidos, envió ondas de choque a través de los mercados financieros internacionales. Las políticas económicas y la especulación inmobiliaria fueron en parte responsables de la crisis que afectó a millones de personas alrededor del mundo. La caída de los mercados bursátiles, la quiebra de instituciones financieras y la pérdida de empleos fueron algunos de los efectos más inmediatos de la crisis. Esta crisis global puso en evidencia la fragilidad de los sistemas financieros modernos y cambió por completo las políticas económicas en muchos países. Número 8. El estallido de la guerra en Irak, 2003 a 2007. En 2007, la guerra en Irak continuaba siendo un tema de gran relevancia política y social. Tras la invasión estadounidense en 2003, el conflicto se alargó, con miles de muertos y heridos. Las decisiones de política exterior de la administración Bush fueron severamente criticadas por los demócratas y por sectores de la sociedad que veían la guerra como una guerra injustificada. A lo largo de 2007, las manifestaciones y protestas contra la guerra en Irak se incrementaron, mientras el gobierno de Estados Unidos trataba de justificar sus decisiones de mantenerse en el conflicto. La situación en Irak se volvió aún más compleja en 2007, con el auge de las fuerzas insurgentes y las dificultades para estabilizar el país después de la caída de Saddam Hussein. El desgaste emocional y social que generó la guerra también se reflejó en la vida cotidiana de los estadounidenses y en el diálogo político. Número 9. El despliegue de la tecnología 3G y su impacto en la sociedad. En 2007, la tecnología 3G comenzó a desplegarse en todo el mundo, lo que cambió por completo la manera en que nos conectamos a Internet. Las redes 3G ofrecieron una velocidad mucho mayor que las anteriores generaciones de telecomunicaciones móviles, permitiendo que los usuarios disfrutaran de una experiencia de navegación más fluida en sus dispositivos móviles. Esta mejora de la conectividad preparó el terreno para el auge de los smartphones y las aplicaciones móviles, que serían la base para la economía digital en los años venideros. Número 10. La desaparición de Madeleine McCann, 3 de mayo. La desaparición de esta niña británica en Portugal en 2007 fue uno de los casos más mediáticos y conmovedores de ese año. La niña de 3 años desapareció mientras estaba de vacaciones con sus padres en un complejo turístico en Algarve, y su desaparición generó una cobertura mediática a nivel mundial. Aunque nunca se resolvió el caso, las especulaciones y teorías sobre lo que ocurrió con Madeleine McCann siguieron durante años. Este caso resaltó la importancia de la seguridad infantil y la presión que los padres enfrentan al viajar con niños pequeños en un mundo cada vez más peligroso.
Número 11. La muerte de Kurt Vonnegut, 11 de abril. En 2007, el mundo perdió a uno de los escritores más influyentes de la literatura estadounidense. El autor de Slaughterhouse-Five murió a los 84 años debido a complicaciones tras una caída. Vonnegut fue conocido por su estilo único, su humor negro y su crítica mordaz a la sociedad, la política y la guerra. Su obra sigue siendo un referente en la literatura contemporánea, con Slaughterhouse-Five siendo considerado uno de los libros más importantes del siglo XX. Su muerte dejó un vacío en la literatura y la cultura popular. Su visión del mundo, a menudo pesimista pero siempre profunda, marcó a generaciones de lectores. En sus novelas, Vonnegut abordó temas como lo absurdo de la guerra, la alineación y la lucha por encontrar un sentido en un mundo caótico. Su legado literario sigue siendo estudiado y admirado, y su influencia permanece vigente hasta el día de hoy. Número 12. La muerte de Boris Yeltsin, 23 de abril. Boris Yeltsin, el primer presidente de la Federación Rusa, murió el 23 de abril de 2007. Yeltsin, quien gobernó desde 1991 hasta 1999, fue una figura central en la disolución de la Unión Soviética y en la transformación de Rusia de un Estado socialista a una economía de mercado. Su mandato estuvo marcado por reformas económicas radicales, una creciente crisis económica y política y su lucha contra la corrupción dentro de su gobierno. La muerte de Yeltsin cierra un capítulo en la historia de Rusia, que se encontraba en plena transición hacia el capitalismo y la democracia tras la caída del comunismo. Yeltsin fue una figura polémica, admirada por algunos por su valentía y criticada por otros por los problemas económicos y sociales que surgieron bajo su mandato. Su legado sigue siendo objeto de debate en Rusia y en todo el mundo. Número 13. La aprobación de la ley del casamiento igualitario en Canadá. En 2007, Canadá dio un paso muy importante hacia la igualdad de derechos al aprobar la ley que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta legislación, que entró en vigor en 2005, sentó un precedente para otros países en América y Europa, convirtiéndose en un símbolo de lucha por los derechos civiles de la comunidad LGTBIQ+. Canadá fue uno de los primeros países en el mundo en reconocer el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse y tener los mismos derechos que los matrimonios heterosexuales. Esta victoria legal no solo fue un avance para los derechos LGTBI, sino también un hito en la historia de la justicia social. La legalización del matrimonio homosexual fue recibida con celebraciones en todo el país y fue un modelo a seguir para otras naciones que luchaban por la igualdad. El reconocimiento de los derechos civiles de la comunidad LGTBI en Canadá sigue siendo un referente para los movimientos sociales de todo el mundo. Si bien algunos eventos trágicos como la muerte de figuras emblemáticas y los desastres naturales nos dejaron lecciones importantes, otros avances como la popularización de la tecnología móvil y el reconocimiento de los derechos LGTBI trajeron consigo una nueva esperanza y una visión de un futuro más inclusivo. Cada uno de estos eventos, aunque podría parecer que pertenecen a diferentes mundos, está intrínsecamente conectado a la forma en que hoy vivimos y nos relacionamos con la tecnología, la política y la sociedad en general. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este viaje por los eventos que marcaron el año 2007. No olvides dejarnos tus comentarios sobre cuál de estos momentos fue el más impactante para ti y qué otros temas te gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Deja un gran like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta absolutamente nada y créeme, a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Gracias de todo corazón por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.